Listo. Podemos comenzar, padre. Ujú. Entonces, yo voy a buscar el texto que... Ustedes siguen viéndome, ¿cierto? Sí, padre. Listo. Pero ahora sí. Quisiera compartirnos un texto. Estoy queriendo hacer la misma oración que se propone ahí en la carta sobre la que hablamos. Es la 3 y 4, me dijo el padre Martín. Sí, señor. Cuando todo a mi alrededor está en descanso. Así es el título de esta oración de la tercera carta de formación. Señor, cuando todo a mi alrededor está en descanso, quiero permanecer arrodillado todavía un momento delante de ti. Líbrame, Señor, de todas las ataduras que llevo en mí mismo, que me impiden ser libre para ti. Líbrame de las ataduras del deseo de ser amado, de ser respetado, de ser escuchado. Líbrame de la atadura de la susceptibilidad que se manifiesta cuando mi yo es tocado, cuando mis planos no son reconocidos, cuando por eso caigo en la obstinación y el descontento. Líbrame de las ataduras del miedo, de ser volado y escarnecido, de ser degradado e ignorado, de perder la estima de los superiores. Dame, oh Señor, la libertad de no querer ser más que tu siervo, tu sierva, y de no apegarme a nada más sino a ti. Dame, oh Señor, la libertad de estar por encima de las cosas, para contemplarlas desde lo alto con tus ojos de amor, y de estar debajo de las cosas en humildad, para llevarlas a ti como siervo silencioso y fiel. Dame, oh Señor, finalmente y para siempre, el anhelo insaciable de ti, siempre y solo de ti. Amén. Bueno, pues entonces estamos lidiando con las cartas de formación 3 y 4. Padre, discúlpeme, le ¿Sí? interrumpo que no le Ujú. vemos. ¿Podría prender su cámara? Pues no estoy consciente que la apagué. Es que Tiene en que el volver mismo a celular. darle clic en el video, ahí en la barrita, eso, ahí ya lo vemos. Ahí ya Ok. está, padre, perfecto. Ujú. O sea, yo simultáneamente no puedo mirar un PDF en mi celular mientras estoy filmándome a mí mismo. ¿No se puede? No, porque sale de Zoom, Ajá, sí. listo. Pero si necesita que le proyecte alguna de las cartas, yo las puedo proyectar. Las preguntas finales de la tercera Ah, bueno, carta. de la tercera carta, esas las tengo aquí. Es un momento, padre, vamos a poner. O padre, si usted tiene una presentación que quiera compartir con nosotros, también Carolina se la puede compartir. Ujú. Pues ya queda para la próxima porque tendría que transferirla primero al celular. En este momento Ah, estoy trabajando con el celular. Ujú. bueno, padre, entonces ahí ya está la carta. Listo. Ujú. Bueno, pues, ¿por qué nuestro ángel de la guarda es más a mano e intercesor que acusador? ¿Ya reflexionaron sobre ese tema?
Entonces, ¿qué me contestan? Es que el ángel de la guarda obviamente es mi amigo y trata de defenderme. El ángel es el testigo de mis acciones. Si yo hago cosas malas y caigo en pecado, mi ángel de la guarda también lo ve, no solamente el ángel caído. Entonces, quedan registradas las acciones, también las malas. Pero si yo hago cosas buenas, igualmente el ángel las ve y trata de defenderme entonces. O sea, él entonces pone todo esto como en su libro con letras de oro para que allá todo quede registrado. Entonces va a llegar el día de nuestro juicio personal, individual, y allá el demonio va a llegar con su listado de pecados de los que él se acuerda que nosotros cometimos. Pero el santo ángel de la guarda, él también tiene su listado con las buenas acciones. Entonces, si el santo ángel, o sea, si el demonio toma el contrapartido, el santo ángel va a tratar de defendernos, de decir, pero yo lo vi también haciendo cosas muy buenas, obras de caridad. Él dictó conferencias al grupo de chat de la obra de los santos ángeles y cosas por el estilo. Entonces él va a presentar todas las buenas acciones también, de tal manera que todo esto se va a recordar. El caso peor sería que su protegido nunca se preocupa con el ángel de la guarda, no se confiesa, no le hace caso nunca casi. Entonces, el pobre ángel que va a presentar no va a tener buenas acciones que podría presentar a su protegido, a Dios en el juicio sobre su protegido. Entonces, quedará sin palabras. Le tocaría en ese caso realmente confirmar si él cometió todos esos pecados que el demonio dice. Yo lo confirmo. Pero él trata de ser nuestro abogado y de recordar las buenas acciones que cometimos. La segunda pregunta al final de esta tercera carta es ¿por qué el servicio de ángel de la guarda significa para cada ángel una imitación de Cristo? Pues hagan de cuenta, el ángel de la guarda es igual a un entrenador de caracoles. Me explico. Ahí están dos caracoles haciendo una corrida. Y entonces yo como entrenador de los caracoles trato de orientarlos, no, pues tienes que ir en esa dirección, pero el caracol no quiere coger hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces le doy con un palito sobre sus cuernos, el caracol retira sus cuernos y dice, ya no voy a moverme. Entonces toca esperar con paciencia hasta que nuevamente saque sus cuernos y se ponga a caminar. Entonces uno trata de encaminar ese caracol en dirección a la que es. Ya se van a dar cuenta que esta tarea es bastante difícil. Ser entrenador o coach de dos caracoles. De igual manera, el ángel de la guarda está desde la perspectiva desde el cielo. Él sabe por dónde es el camino. Él sabe dónde Dios quiere tenernos, a dónde nos manda. Pero cada vez cuando Él nos da consejos, decimos, no, es que no quiero rezar ahora. Ay, no quiero. Ahora me gusta más la tentación, adrenalina y no sé qué. Mejor dicho, es una tarea
bastante ardua, o sea, difícil conducir a unos caracoles. Y nosotros a veces somos estos caracoles que no nos dejamos orientar. Pero lo interesante es que durante miles de años, este ángel de la guarda esperó para volverse nuestro ángel de la guarda. Y ahora que esto se vuelve realidad, a partir de ese momento se cumple un sueño para el Santo Ángel. Sin embargo, no es una tarea fácil para él. Él pronto se da cuenta que yo me imaginaba eso más fácil, ser ángel de la guarda de una persona. Pero como Dios quiere que yo respete la libertad de esta persona, por eso muchas veces es bastante difícil esa tarea. Porque el ángel quiere una cosa y nosotros queremos otra. Y así se dificulta el trabajo del ángel. Cada vez cuando le decimos al ángel, ¿sabes qué? No te quiero escuchar hoy. Hoy me encanta más la tentación. O como se dice en una propaganda en Alemania, pues una propaganda un poco antigua ya, de chocolatinas, donde la propaganda dice, Suchat, es una marca de chocolatinas alemanas, Suchat, la tentación más dulce desde que haya chocolatinas. Y entonces, pues, nosotros muchas veces también entramos en esa tentación y nos gusta más el pecado contra la templanza que conservar la medida adecuada en comida, bebida y etc. Cada vez cuando le decimos al ángel, no te quiero escuchar hoy, le damos como una bofetada. Y el ángel se pone triste por eso. Por tanto, ahí el ángel, de cierta manera, entra en la pasión de Cristo, en la imitación de Cristo, que también vino a este mundo a evangelizar, a invitar a entrar en el reino de Dios. Y los hombres muchas veces dijeron, no es que no quiero. No queremos que Él sea nuestro rey. No tenemos otro rey sino el César. Algo parecido decimos al ángel a veces. Por un lado, es doloroso para el ángel ser despreciado y ver que no le hacemos caso y que no nos importa su consejo bueno, pero por otro lado, él también quiere estar en esa tarea porque él quiere de alguna manera seguir a Cristo en el Vía Crucis, porque siguiéndole en este camino de humillaciones, él también se santifica de cierta manera y puede estar junto a Jesús en su pasión. Puede de alguna manera vivir la pasión de Cristo. ¿Por qué una devoción verdadera al ángel de la guarda siempre lleva a Cristo? Porque el santo ángel es sabidor de Cristo. El catecismo de la Iglesia Católica dice que los ángeles le pertenecen. Por tanto, un ángel nunca nos va a alejar de Cristo, siempre nos va a conducir a Cristo. Los verdaderos ángeles no son separados de Cristo, no son otra cosa, sino siempre son servidores de Dios, servidores de Cristo. Y ojo, en esto justamente consiste la diferencia entre nuestra devoción a los ángeles y la nueva era. Es conocido que en la nueva era se habla muchísimo de ángeles, demasiado. Pero de otros ángeles, no de estos ángeles de la Biblia,
estos ángeles que pertenecen a Cristo. En la nueva era se habla del ángel del amor, del ángel del dinero, del ángel del poder. Es que yo necesito tener poder sobre otros para poder manipularlos mejor, pues entonces voy a hacerme devoto del ángel del poder. Necesito dinero, pues entonces voy a invocar al ángel del dinero. Y de esa manera, estos adeptos de la nueva era muchas veces se hacen amigos de los ángeles o creen que se hagan amigos de los ángeles, pero sin ninguna conexión con Dios, con el Espíritu Santo, con Cristo. Por tanto, ahí la persona está en un camino equivocado. Los verdaderos ángeles, los de la Biblia, los de la revelación, son inseparables de Cristo. Y hay una gran diferencia en la angelología católica, que es diferente de la angelología de los, ¿cómo se dice? De la nueva era. En la nueva era, cualquier ángel es bueno. Para mí, el ángel del dinero, pues bienvenido, yo necesito dinero, entonces voy a invocar al ángel del dinero. Pero Cristo dijo claramente que sí existe un ángel del dinero, pero no nos conviene invocarlo. Cristo dijo, ustedes no pueden servir a Dios y al Mamón. Mamón es el nombre propio del demonio del dinero. Por tanto, si este demonio del dinero, si él es invocado por nosotros, estamos hablando con el ángel del dinero, pero es un demonio. No nos conviene invocar demonios porque al final vienen para pedir la cuenta de cobro, o sea, quieren el alma de uno. Y este precio es demasiado alto. Cuando nosotros invocamos a los santos ángeles, es prudente siempre tener ese cuidado de poner santo, santas dominaciones, santos serafines, santos querubines, porque existen querubines, existen serafines, existen dominaciones, potestades, caídos. Y a estos no los invocamos, sino los exorcizamos. Por tanto, lo que necesitamos es una clara distinción entre santos ángeles, a estos los invocamos, a los demonios los rechazamos, los exorcizamos, los rechazamos. Por tanto, los verdaderos ángeles, los santos ángeles, nunca nos van a alejar de Cristo, siempre nos van a conducir a Cristo. Por eso, si un santo ángel nos habla, jamás nos va a decir, no, pues Cristo dice una cosa, pero yo te doy otro consejo, la voluntad de Dios es otra. ¿No? Pues un santo ángel jamás va a contradecir a Dios y a Cristo. En la obra de los santos ángeles, invocamos mucho a los santos ángeles. ¿Y cuál es el efecto sobre nosotros en nuestra vida? Nos volvemos más personas orantes. Esto influye sobre nuestra reverencia ante el Santísimo Sacramento. Esto nos lleva a participar en la Santa Misa donde está Cristo. Por tanto, ya ven que la influencia del Santo Ángel siempre nos va a conducir a Cristo. Igualmente, los santos ángeles nos van a conducir a Cristo en su pasión. Nos van a invitar a acompañar a Jesús en su pasión. El Santo Ángel de la Guarda nos ayuda también cuando hemos cometido un pecado. Algunos se imaginan que el Ángel de la Guarda nos abandona, nos deja solitos
cuando estamos en pecado. Por ejemplo, preguntan unos, si yo voy a las discotecas porque me gusta bailar, ¿el ángel queda por fuera? Pues yo diría, el Santo Ángel de la Guarda no queda por fuera, sí nos acompaña siempre, siempre está con nosotros. Pero el tema es que cuando yo tengo mucho ruido alrededor mío, ya no escucho la voz suave del ángel que me habla en la voz de la conciencia, siempre haciéndome sugerencias de manera educada, o sea, no impone, él propone. Entonces, la respuesta a esa pregunta anterior es, el Santo Ángel también está conmigo todavía cuando cometo pecado. No porque sería tan simpático estar al lado de uno que está en pecado, sino más bien, Él está al lado mío, está acompañándome por obediencia a Dios, porque Dios lo pone al lado mío y Él hace más caso a Dios que a mí. Si yo no le hago caso a Dios, Él sigue obedeciendo a Dios. Ahora, como Dios le dio esta orientación, respeta su libre albedrío. Por eso el Santo Ángel, cuando nos ve desobedientes, no puede hacer nada. Él tiene que respetar nuestro libre albedrío. Si no le hacemos caso, el Santo Ángel no puede hacer nada. Él tiene que respetar nuestra libertad. Haga de cuenta, el ángel de la guarda inicialmente nos habla muy duro. Es como cuando tienes los audífonos bien puestos, ahí escuchas muy fuerte cada sonido que viene por el cable. Ahora cuando ya cometiste algún pecado venial o un pecado grave, es como alejarse cada vez más de los audífonos. Escuchar Ay, ahora de sí. la voz. ¿Sí? Las que le perdimos. Cuando se quitó los audífonos se puso en silencio, pero ya está otra vez. No era el ejemplo era el ejemplo del padre No, que pues, cuando no lo escuchamos, al ángel. no, pues mi idea no fue que se pusiera en silencio. Yo no sabía que pasa eso. Sí, es Bueno, que pues, cuanto más uno se aleja de los audífonos, menos vamos a escuchar la voz que viene ahí suavecita. De igual manera, si yo estoy en pecado grave, ya no escucho tan claramente la voz del ángel que quisiera hablarme. Entonces, por dar un ejemplo también. En Alemania, acompañé una familia, o no, varias familias. Tenemos una casa cerca del pueblo donde nació el Papa Benedicto XVI. Es una casa como de pasar vacaciones, como de recreo, con acompañamiento sacerdotal. Winterberg se llaman. Pertenece a la diócesis o arquidiócesis de Múnich. Entonces, terminada la semana, yo entonces recogí mis cosas y me puse en el volante, salimos ahí y hice un poco de afán porque así como en Bogotá, cuando es horario de pico, usted avanza muy lentamente. Hay mucho carro en la autopista, lo que baja mucho la velocidad. Si usted pudiera pasar por Múnich en 45 minutos, en horario de pico, esto te lleva 2 horas. Entonces dice afán, vámonos. Pero normalmente cuando manejamos, lo primero que hacemos es rezar a los santos arcángeles y hacer un acto de adoración. Santo, 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 Señor Dios del universo, etc.
y después San Gabriel con María, San Rafael con Tobías, San Miguel con toda la celestial jerarquía, custodiarnos en la vía. Bueno, pues ahí estuvimos en el carro. Al lado mío estaba una hermana de la Santa Cruz, y entonces empezamos a compartir sobre la semana pasada, sobre los aspectos positivos y lo que podría mejorarse todavía en un futuro evento. Y después de echarle cuentos, durante 1 hora más o menos estábamos charlando muy agradablemente, cuando llegamos a la autopista donde los alemanes corren bastante. Entonces pensé, ay, ahora ya debemos rezar, porque no lo habíamos hecho hasta ahora. Entonces dije, vamos a rezar. Tal vez ella ya había pensado en eso antes, pero por educación no había dicho nada. Bueno, pues de todos modos empecé a rezar, santo, santo. Ahora me acordé, mi máquina de escribir se quedó en la habitación que yo estaba ocupando, al ladito del escritorio, ahí quedó. Tocó regresar. Después de media hora. Y cuando regresamos a la casa de retiros o eventos, ya había pasado 1 hora y yo que tenía tanto afán. Entonces entré a la habitación, saqué la máquina de escribir, la guardé en el baúl del carro y dije, muchas gracias, Santo Ángel, ya entendí la lección que me diste. Es que cuando yo estaba sin hacer oración, simplemente me puse a manejar y charlando con la hermana, no estaba yo abierto, no tenía los audífonos puestos para escuchar a mi Santo Ángel. Era necesario hacer un momento de oración. Entonces el ángel nuevamente pudo pasarme un mensaje porque ahora estábamos como que sintonizados. Entonces me recordó máquina de escribir. Y de hecho ahora caí en cuenta, no antes, sino en este mismo instante. Pero dije, Santo Ángel, muchas gracias, ya aprendí la lección. Teníamos que despedirnos también del Señor. Entonces entré a la capilla grande que tenemos allá. Me puse a rezar en la última banca. Santo, santo, santo. ¡Ay! Mis partituras también se quedaron. Yo había tocado el órgano durante la semana entera y junto al órgano se habían quedado mis partituras. Pero como yo ahora estaba muy cerca del órgano, y como estaba sintonizando mejor con el ángel, estaba haciendo oración, él pudo pasar el mensaje. Fíjate que también se te olvidaron las partituras junto al órgano. Las recogí y guardamos nuestras pertenencias y nuevamente arrancamos viaje y esta vez ya llevamos todas nuestras pertenencias. A lo que voy es que cuando uno, incluso siendo padrecito, cuando está muy preocupado con muchas cosas, con el viaje, con las placas del tráfico, etc., y no se nos ocurre hacer una oración, puede pasar eso, que el Santo Ángel no es capaz de pasar el mensaje y tiene que esperar otro momento más propicio. Bueno, pues imagínense si alguien está todavía en pecado grave, mucho menos el ángel logra pasarle mensajes. Por dar un ejemplo, el padre Miguel, que en paz descanse, era excelente predicador. En mi juventud, cuando entré a la orden, yo escuché al padre Miguel haciendo homilía, era una maravilla, un hombre que hablaba como un libro, que tenía muy buenas inspiraciones, muy profundas, porque de eso se trata, no solamente de hablar bonito. Bueno, pues un día él estaba preparando su homilía y en ese día, a pesar de ser buen predicador normalmente,
no le fluía, no encontraba un tema, un hilo rojo para su homilía. Entonces decidió, me voy a confesar. Se confesó, me imagino que no tenía pecados graves, pero igual, si tienes un listado de pecados veniales, es un impedimento para que fluya bien la comunicación entre el ángel de la guarda y tu persona. Se confesó y en poco tiempo ya pudo preparar una brillante homilía como de costumbre. Por tanto, cada vez cuando caemos en pecado, el ángel no nos abandona del todo, pero nos habla cada vez más bajito, como de más lejitos. Y por eso tendemos a ya no escuchar su voz. Esto se verifica en las personas que se confiesan a cada rato. Saben un listado tremendamente largo para cada confesión. En cambio, aquel que por años no se confiesa más, a duras penas se acuerda de 2, 3 pecados y ni está muy convencido que realmente son pecados. Porque ya perdió la sensibilidad. Ya no le importa, ya no le duele, está pecando. En cambio, el santo ángel, o sea, la persona que está en buena sintonía con su ángel de la guarda porque se confiesa a cada rato, él entonces tiene muchísima más sensibilidad, le molestan defectos mínimos también y por eso siente también más necesidad de confesarse. Bueno, para los que están más caminando con nosotros, hay otra razón todavía por qué debemos confesarnos muy a menudo, es para poder llevar a Jesús Eucaristía de una comunión a la otra. Si yo me confieso, si estoy consagrado al ángel de la guarda, no hay impedimento para que Dios pueda hacer una cosa que ya es un paso más adelante. De la vida de Beata Dina Bélanger, sabemos que ella tuvo la inspiración, una mística canadiense de la congregación Jesús y María. Ella decía así: Señor, si yo me vuelvo víctima de una distracción, de tal manera que yo me olvidaría de ti y de tu presencia en mi corazón, tu presencia sacramental, yo pido que entonces los ángeles continúen la adoración, que mi ángel de la guarda, y más adelante pidió a toda la corte celestial que se uniera a su acción de gracias en la Santa Comunión, para que Jesús no tuviera pretexto para decir que no, pues ya me voy, aquí ya no me paran bola, ya se olvidan de mí. Por tanto, si yo me confieso muy a menudo, el Santo Ángel más fácilmente puede ayudarme en esa tarea de adorar a Jesús en la Santa Eucaristía y de poder llevar a Jesús de una comunión a la otra, con la ayuda del Santo Ángel, porque Él cubre los momentos en los que yo estoy ocupado. Beata Dina Bélanger era profesora de piano y tenía alumnos, tenía clases particulares, de tal manera que había momentos en que tenía que concentrarse, pero con la ayuda de los santos ángeles logró permanecer siempre en esta atención hacia Jesús, y si ella se distrajera, el ángel continuaría la adoración. ¿Cómo puedo reconocer la voz de mi ángel de la guarda? Bueno, pues yo puedo mandar un link a una de ustedes, puede ser a Carolina, para que comparte este link. Es que todavía está oculto este link. Yo dicté otra conferencia sobre el discernimiento de los espíritus. O sea, son reglas
para poder saber si el Espíritu Santo me habla, un santo ángel me habla, o si el demonio es autor de alguna inspiración o de algo que escucho. Como dije, ya está en internet esta conferencia, pero no es accesible, no es visible, se necesita el link. Algún día voy a liberarla, entonces cualquiera tiene acceso a esta conferencia. Ahí doy unas pautas. ¿Cómo puede saber uno quién está hablando? ¿El santo ángel o el tentador, el demonio? Lo interesante es que el demonio y el santo ángel nos hablan como en la misma frecuencia. No hay que cambiar de canal, es como la misma frecuencia. Sin embargo, yo puedo reconocer que el santo ángel me habla por el contenido, por lo que el santo ángel me propone, o por el contenido de lo que el demonio me propone. El santo ángel, por ejemplo, dice, primero reza y después trabaja. Entonces te rinde más el trabajo. En cambio, el demonio dice, no, primero el trabajo. Y si ya está hecho el trabajo, si te queda tiempo, vas a hacer oración. Y él mismo se va a encargar de no dejar más tiempo para la oración. O entonces, el demonio dice, no, pues una vez es ninguna vez, 2 veces es mitad de una. ¿Qué importa? Todos lo hacen, hágale. Después te confiesas. El santo ángel dice, pues los mandamientos no cambian de moda. Por la moda no cambian los mandamientos. Por tanto, hay que permanecer fiel a lo que el Señor nos pide. Por tanto, es por el contenido de lo que el santo ángel nos dice que podemos reconocer cuál de los dos está hablándonos, el santo ángel o el demonio. El santo ángel conduce a Dios, a la gloria de Dios. En cambio, el demonio siempre pone en el centro el yo del hombre. Es que te están irrespetando, tienes que defenderte, tienes que insistir en tus derechos humanos y no sé qué. Y luego, él entonces ya desentroniza el yo y pone a sí mismo sobre el pedestal. Por tanto, al inicio se presenta como el gran amigo del hombre, que solamente quiere nuestro bien. Y más adelante ya no le importa tanto nuestro bien, le importa únicamente que no se haga la voluntad de Dios. Bueno, pues ahora podríamos pasar a las preguntas finales de la 4ª carta. Muchas gracias. Por tanto es Franzi Kellner que está poniendo las cartas, ¿o quién? Sí, padre, bueno, es Carolina la que está colocándolos en la pantalla, ya se la coloca. Ajá. ¿La tienes, Carito? Carolina, las preguntas de la 4ª carta ahora. Cambio de carta, porfis. Listo, padre, y ya está. ¿Cierto? Listo. Muchas gracias. ¿Qué es la consagración al Santo Ángel de la Guarda y cuál es su importancia? ¿Qué es la consagración? La misma palabra surge. ¿Cómo? La consagración al Santo Ángel de la Guarda tiene como un objetivo como espiritual, ¿no? Pues claro. Para uno mismo, ¿Cuál? para la persona.
nos misma ayuda también como aumentarnos la fe. Él nos guía como para poder vivir cada día mejor, como esa vocación como que el Señor nos regala, ¿no? Ujú. Eso es lo que entendí. La misma palabra sugiere hacia sagrado. Consagración es hacia más sagrado, ¿cierto? O sea, cada consagración que hacemos tiene el fin de hacernos un poco más santos, de facilitarnos el crecimiento en santidad. Por eso nos consagramos. En últimas, una consagración es una entrega a Dios. La intención es hacer que nosotros pertenezcamos más a Dios, que seamos más consagrados a Dios. Pero el ángel es el hermano nuestro, es aquel que nos dice, mira, aquí está mi mano, cógela, yo te conduzco al lugar que Dios te ha preparado. En ese sentido, él es no punto final, sino compañero de viaje. Una consagración a María o al Santo Ángel o a San José no para en el santo, sino ellos son compañeros de viaje que nos conducen a Dios. Una tal consagración es igual a subir el volumen del audífono para que ya escuchemos cualquier mensaje perfectamente. Cuando no estoy consagrado al ángel de la guarda, el volumen está como más bajito y tengo que prestar mucha atención y no escucho. En cambio, cuando ya me consagré al ángel de la guarda, es como escuchar más la voz del ángel. Un día estuve en nuestra casa en León, Guanajuato, y vino una muchacha de Guadalajara que ya estaba preparada y se consagró al ángel de la guarda en mi presencia. Entonces, más o menos un año más adelante, volví a encontrarla en Guadalajara, esta vez en Guadalajara, y allá entonces ella me dijo, ¿se acuerda usted? Me recibió la consagración al ángel de la guarda. Sí, sí. ¿Cómo le ha ido? Ah, muy bien. ¿Sabe? Yo sentí que después de la consagración, mi ángel de la guarda me habla más duro y también me regaña, me jala las orejas cuando hago cosas equivocadas. Pues miren, esto es un auténtico efecto de la consagración al ángel de la guarda. ¿Por qué es bueno y recomendable consagrarse al Santo Ángel de la Guarda? Porque es una garantía más para nuestra propia salvación. Porque es un camino más rápido al cielo. Se van a acordar de aquella escala que existía entre cielo y tierra, donde Jacob se acostó, le estaba huyendo de su hermano, y en eso se cansó y se acostó, tomó una piedra como almohada y cuando estaba acostado ahí, durmiendo, tuvo un sueño. Vio una escala entre cielo y tierra y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre aquel lugar. Entonces, de igual manera, cuando nos consagramos al ángel de la guarda, hay como una mejor comunicación entre Dios y nosotros. Es como consciente y voluntariamente coger ese camino rumbo al cielo por el que el Santo Ángel nos quiere conducir. Padre, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Adelante. Es que a veces a mí me pasa algo y yo
Yo antes de no haber entendido un poquito de los santos ángeles me daba como susto, pero ya yo sé que en este momento yo creo que es el santo ángel de la guarda, porque una vez mi hijo, el segundo, tuvo un problema duro porque en el colegio donde él estudiaba habían unos muchachos muy fregados. Entonces a él lo estaban invitando a que fuera por allá, no sé hacer qué era, y él no quiso ir. Entonces le dijeron que a la salida del colegio le iban a pegar. Y yo iba por la calle cuando yo escuché una voz que me dijo, ven donde tu hijo. Y yo quedé como, pero ¿dónde cuál o qué? Y yo escuché clarita la voz de Darwin. Y yo me fui rápido para el colegio y hasta llamé a mi esposo para que fuera, porque pues yo me imaginé que quién sabe qué hubiera hecho él. Y cuando llegué, yo iba pasando un potrero, porque yo me pasé por un potrero para llegar más rápido allá. Y había un montón de muchachos y estaban diciendo, ¿y a dónde se lo dejamos? ¿Dónde la mamita o aquí al frente del colegio? Y entonces otro le dijo, ¿a quién? ¿Usted de quién habla? Dijo, pues de Darwin. Yo pegué una carrera a entrar a ese colegio que yo quería tener a mi hijo, eran mis brazos, y la rectora me dijo que era que yo era como loca, que me estaba pasando. Entonces ella no me creía nada. Entonces yo le dije, profe, hágame un favor, vaya a aquel lado, que allá hay unos muchachos y ellos están planeando algo, yo no sé por qué con mi hijo, qué es lo que pasa con él. Entonces yo ya encontré a mi hijo y yo le dije a ella que si me lo dejaba traer y ella me dijo que no, que cómo lo iba a sacar de clase. Y resulta que pues yo me vine y volvió esa voz y me dijo, devuélvate, cuídalo. Entonces yo me imagino que en este momento fue el ángel, ¿verdad, padre? Absolutamente, claro. Agradezco por ese testimonio, un testimonio muy bello. Sí, fue su ángel de la guarda, no lo dude, que en este momento le inspiró la acción cierta de ir en socorro de su hijo y de acompañarlo en su salida del colegio, porque imagínense, yo en esos días atendí a un muchacho, pues ya meses atrás, y posteriormente ahora los casé. Él es alemán y ella es colombiana. Resulta que en su juventud una vez pasó algo parecido y a él sí le dieron duro. Prácticamente lo dejaron muerto, lo echaron en la piscina para dejarlo muerto, ahogado ahí. Por cosas de Dios, por la gracia de Dios, él se salvó, pero todavía tenía secuelas por mucho tiempo. Esto puede pasar cuando uno no cuenta con la ayuda del ángel. Pero en este caso, téngalo por cierto que le ahorró mucha cosa a su hijo. Entró una pregunta de la señora Dümling. Dümling significa medio tonta. Sin embargo, esa pregunta no es tan tonta. Gracias. Resulta que hay 9 coros de los ángeles. Y ahora la pregunta significa, o sea, la pregunta puede concentrarse. ¿El ángel de la guarda a qué coro pertenece? El ángel de la guarda pertenece al 9º coro, dice Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Resulta que cuidar un ser humano una vida entera es una tarea bastante limitada. Y basta un ángel del 9º coro para cumplir con esa misión. Para otras tareas que son más globales, que lidian con tareas, cuando se trata de tareas más grandes, ahí Dios envía un ángel de un coro superior, como San Gabriel, para anunciar a la Virgen María que ella sería la Madre de Dios. En este momento el mensaje no fue de interés solamente para ella, tampoco la anunciación a Zacarías, que nacería el
precursor del Mesías, fue un tema solamente interesante para él. Ahí no se trató de la protección de Zacarías, sino aquí se anunció la llegada de un profeta, del último profeta del Antiguo Testamento. Por tanto, un tema no solo de interés para Zacarías. Por eso se envía un arce mensajero, un arcángel, y así sucesivamente. Resulta que los coros de los primeros coros, serafines, querubines, tronos, tienen tareas más globales y son los asistentes del trono de Dios. Están ahí junto a Dios, alabándolo, recibiendo luces divinas y pasándolas adelante a los coros inferiores y a los hombres en últimas. Por tanto, tienen ellos otras tareas. Por ejemplo, cuando decimos San Miguel con la milicia celestial, ayúdanos. Muchos piensan, no, pues milicia celestial, esos son todos los santos ángeles. No, no todos los ángeles son combatientes. Los serafines, querubines, tronos están junto al trono de Dios, contemplándolo, y ya se acabó esta tarea. O sea, ellos nunca tenían la tarea de pelearse con los demonios, con los ángeles rebeldes. Ellos están al servicio de Dios, contemplan a Dios cara a cara y eso es todo. No tienen otras tareas sino estas. En cambio, un ángel de la guarda, una vida entera acompaña a un ser humano, es una tarea muy limitada. Para esto basta un solo ángel, o sea, un ángel del 9º coro. Así, un ángel del 9º coro, si no es ángel de la guarda, él puede tal vez cuidar de una sola especie de plantas. Acaba de entrar una pregunta. Padre, disculpe Si que el le ángel... disculpe que le interrumpen. Usted leyó la segunda parte de mi pregunta. Y la primera no. Sí, pero bueno, primero quería felicitarlo por su español, es muy bueno. Y gracias por estar Gracias. aquí también. Hay una parte de la tercera carta que no me ha quedado en verdad clara. La he leído tantas veces y me gustaría entenderla. Y es esta parte, la he transcrito prácticamente, en donde dice: si cuanto más alta es la posición atribuida a un ángel en la jerarquía celestial, tanto mayor es también la distancia de su descenso hacia la profundidad al servicio del hombre, y tanto más intensamente experimentará en sí, a su manera, la condescendencia y la humillación de Dios en la encarnación y redención, y la silenciosa y heroica grandeza de María, nuestra Madre e Intercesora. Por tanto, experimenta entonces en su servicio de ángel de la guarda lo que significa pobreza, fatiga, sacrificio, expiación, humildad, silencio y sufrimiento en el ámbito humano, y a causa de la salvación de las almas. Sí, toda esta parte es lo que me ha resultado difícil de entender cuando dice: tanto mayor es también la distancia de su descenso hacia la profundidad al servicio del hombre, y tanto más intensa. Ajá, eso es la primera parte. Sí, entonces, perdón por ese párrafo, realmente es muy difícil de entender, confirmo. Ya voy a explicar. Gracias. Entonces, cuanto más un ángel en la jerarquía angelical está cerca del trono de Dios, esos son los serafines, los querubines, los tronos, tanto más sus conceptos son generales, su visión de Dios es más perfecta, están más cerca de Dios, y cuanto más cerca de Dios, tanto más lejos de nosotros. Nosotros estamos abajo del 9º coro.
Si nos ponemos en esta jerarquía. Ahora sucede que cuando Dios pone un ángel de la guarda a nuestro lado, él, por vía de regla, o sea, siempre, viene del noveno coro, porque cuidar un ser humano una vida entera es una tarea muy limitada con la que puede dar abasto un ángel del noveno coro. Pero también es por la cuestión de su sensibilidad. Un ángel del noveno coro es mucho más cercano a los hombres. Voy a usar una comparación. En un kinder están pues señoras que son educadoras de los niños y haga de cuenta, ahí viene ahora un profesor de química y de física. Entonces ambos, la educadora y el profesor de universidad, hablan español y el niño también. Pero en el momento en que el profesor habla con ese niño, él va a tener mucha dificultad de agacharse a la condición de este niño, porque pues él está lidiando con profesores de universidad, de estudiantes de física, de química. Él está acostumbrado a utilizar fórmulas químicas, etcétera, cosas que sus estudiantes ya entienden, pero el niño del kinder no las entiende. Él todavía hace sus cálculos con los deditos, a duras penas sabe cuánto es 2 más 3, da 5, listo. El profesor de universidad tiene que hacer un esfuerzo tremendo para agacharse al nivel de este niño para que se entiendan. En cambio, la profesora de educación de kinder o de primaria, pues por su carisma femenino, ella más fácilmente habla con ese niño y tiene más comprensión con las limitaciones de este niño. Por tanto, cuando yo, como ser humano, tengo un ángel de la guarda del noveno coro, él está muy bien adaptado a mi debilidad. Él va a entender mejor cómo llegar cerca de mí, cómo decirme las cosas, mucho más que un ángel, un serafín, un querubín o un trono. No es imposible que un serafín nos hable. Según Santo Tomás de Aquino, sería muy difícil o casi imposible que un serafín o un querubín nos hable, pero quiero recordar que en la Biblia se dice que en el capítulo 6 del profeta Isaías, un serafín vino y con un carbón le purificó la boca al profeta, que dijo, es que yo tengo labios impuros, yo no puedo ser profeta. Entonces vino un serafín y dijo, eso tiene solución. Este carbón ahora te quema los labios y te purifica la boca. Ya no digas, yo no soy capaz. Bueno, pues si un serafín puro lidia directamente con el profeta, un profeta del Antiguo Testamento todavía, pues también hoy puede pasar eso, que un serafín nos puede hablar. Quiero recordar también un episodio de la vida de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila sufrió la famosa transverberación. Vino un serafín y le metió una lanza, una daga en el corazón, y ella sintió un intenso dolor y a la vez un gozo celestial, pero un sufrimiento muy grande. En ese momento, ella escribe
que ella sintió que él era como un serafín. Entonces ya tenemos 2 casos de serafinas, o sea, de los ángeles más altos del cielo, que fueron capaces de venir y entrar en contacto directo con los hombres. Pero en general, los ángeles de alta jerarquía tienen más dificultad en lidiar con los hombres, con estos hombres tan débiles. Un santo ángel del 9º coro tiene más capacidad de entender las debilidades humanas. Por eso dice Santo Tomás de Aquino que el ángel de la guarda siempre está en el 9º coro. Y Madre Gabriela Pitterlich, fundadora de la obra de los Santos Ángeles, nos dice que sí es correcto, mientras un ángel es ángel de la guarda, él es del 9º coro, pero puede provenir de una jerarquía más alta. Por ejemplo, Madre Gabriela vio que el ángel de la guarda, si no estoy mal, creo que el ángel de la guarda, por ejemplo, de Pío X, si me acuerdo bien, según ella, era un querubín, pero bajó de su posición de querubín, se volvió ángel de la guarda y como tal estuvo sirviendo a su protegido durante su vida humana con fuerzas limitadas de un ángel de 9º coro. Por tanto, resumiendo este párrafo que se entiende tan difícilmente en la carta de formación, cuando un ángel de una categoría más alta lidia con las cosas humanas como la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María, que se somete durante 9 meses al poder maternal de María, se limita a este espacio de su vientre y más adelante se hace dependiente de su madre, dependiente de la leche materna, etc. En ese caso, a un ángel de categoría alta le cuesta muchísimo más trabajo entender eso. ¿Cómo es posible que un Dios se haga tan pequeño? ¿Para qué se hace hombre? Todo esto para él es muy misterioso. En cambio, nosotros, los seres humanos, tenemos mucha comprensión para muchas cosas que no son familiares. Por ejemplo, todos algún día nos pinchamos con una aguja o con una espina. Y por eso sabemos cómo se siente cuando uno fue chuzado por una espina. Nuestro Señor Jesucristo fue coronado con espinas. Le dieron látigos, lo flagelaron. Son experiencias que nosotros algún día en la vida experimentamos. Yo alguna vez hice alguna travesura y mi padre entonces me golpeó en la cola. Yo sé cómo duele. Entonces, si yo ya pasé por una tal experiencia, ahora también comprendo mucho mejor qué habrá sentido nuestro Señor en su pasión, ¿cierto? Por tanto, a los ángeles inferiores se les hace más fácil entender cosas de la vida humana de Jesús porque ya tienen más contacto directo con los hombres. En cambio, los ángeles de los coros superiores, serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles y ángeles. Así es la jerarquía. Si un ángel es de un coro muy superior, él entonces enfrenta más dificultad en entender esas cosas muy humanas. Pero aún así, para un ángel de 9º coro, puede ser un poco difícil entender ciertas cosas muy humanas, que Jesús duerme en una barca que se está hundiendo, casi se pierde el espectáculo
de una barca que está hundiéndose. Y él está tan cansado, tan agotado que se duerme. O entonces, que Jesús en el Monte de los Olivos entre en agonía para el Santo Ángel, eso es algo difícil de entender. El ángel ya sabía, pues después de la pasión viene la resurrección, como está profetizado. El ángel entiende que con eso se alcanza la obra de la redención. Pues sí. Por eso el ángel en el Monte de los Olivos frescamente le ofrece el cáliz del fortalecimiento. A él no le dolió. En cambio, nosotros los seres humanos tenemos más comprensión. ¿Qué es esto cuando uno siente agonía? Cuando uno siente miedo a la muerte, cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene sed. Estas experiencias las tenemos, las compartimos con nuestro Señor. Y por eso, de cierta manera, le ganamos al ángel en estos aspectos muy humanos, donde nosotros estamos más cerca de Jesús que el ángel, porque compartimos la misma naturaleza humana. Bueno, pues volvamos a las preguntas escritas. ¿Por qué es bueno y recomendable consagrarse al Santo Ángel de la Guarda? Porque entonces nos habla más duro, él coge más fuerza en nuestra vida, él puede darnos mejor consejos, porque a partir de este momento, cuando estamos consagrados a él, hay más sintonía con él. Es como subir el volumen del audífono para que escuchemos mejor la voz del Santo Ángel. Y también nos puede proteger mejor. Cuando nos consagramos al ángel de la guarda, entramos en mayor sintonía con él. Cuando nos consagramos a todos los santos ángeles, somos puestos en la jerarquía celestial, somos puestos en medio de los ángeles. Ahora también los otros ángeles se van a acercar más a nosotros y se unirán más a nosotros. Más allá del propio ángel de la guarda, también los otros ángeles ahora pueden entrar más en nuestra vida. Es así como cuando usted se casa. Primeramente se interesa por su novio y quiere saber todo de la vida de su novio, pero más adelante él la va a introducir también en el círculo familiar, va a conocer a sus padres, a sus tíos, tías, a sus hermanos, a sus primos. Y con el tiempo, usted será considerada una entre todas, en toda la familia. Y los primos de su novio entonces ya se van a volver tan familiares como sus propios hermanos con el tiempo. Esto entonces es el efecto de la consagración al ángel de la guarda, que nos va a conducir también a querer más a sus hermanos, a los santos ángeles. Y cuando nos consagramos a todos los santos ángeles, esta consagración entonces ya nos pone también en la tarea de luchar por el reino de Dios. Usted puede decir que la consagración al ángel de la guarda sirve para nuestra propia santificación. Y por eso uno de los requisitos para consagrarse al Santo Ángel de la Guarda es que estés bautizado, que tengas tu fecha y certificado del bautismo. Porque en el bautismo se fundamenta nuestra relación con el Señor, pero también con el ángel. Cristo nos reconcilió por la sangre de su cruz con Él, con el Padre, con Dios, pero también con los visibles y los invisibles. Cristo restituyó la paz entre los ángeles y los hombres. Esto se deduce de los himnos cristológicos, cada vez del primer capítulo de la carta a los Efesios y de la carta a los Colosenses.
Por la sangre de la cruz de Cristo, Él hizo las paces entre los visibles y los invisibles, los santos ángeles. ¿Cuáles son los otros requisitos para consagrarse? Sí, quería continuar con ese tema todavía. Cuando me consagro al propio ángel de la guarda, esto como que es una confirmación de los votos bautismales. Yo confirmo lo que mis padres prometieron en el bautismo en mi lugar, pero ahora lo refuerzo todavía más. Yo quiero que se haga la voluntad de Dios en mi vida, y para que esto suceda, yo entonces quiero ligarme al ángel, quiero coger su mano, quiero abrirme más al santo ángel para que me hable más duro, y de esa manera se haga la voluntad de Dios en mi vida más seguramente. Cuando me consagro a todos los santos ángeles, y ya no es solamente para mi propia santificación, la consagración a todos los santos ángeles me prepara para luchar con los santos ángeles contra los poderes del infierno. Hay una pregunta más. Otros requisitos para la consagración al Santo Ángel de la Guarda. Dice la carta de formación número 4 que deben ser personas que se consagran al Ángel de la Guarda, personas que ya tienen su vida de compromiso con la iglesia, que ya tienen su vida de oración, personas que ya están acostumbradas a hacer su oración de la mañana, la oración de la noche, que bendicen sus alimentos, que van a misa los domingos cuando menos, y eventualmente hasta todos los días, aunque no sea una obligación formal, sea de misa diaria. Yo sé que, por ejemplo, en Alemania ese tema es complicado. Si usted vive en pueblito, la regla es que haya 2 misas por semana, 1 o 2, y nada más. Asistir a misa diaria es un tema complicado, mientras tanto. Claro, en Bogotá, en cada esquina hay otra iglesia católica, pero en otros países no es así. A lo que voy es que quien quiere consagrarse al Ángel de la Guarda ya debe tener su devoción a la Virgen María, ya debe ser una persona bautizada, debe ya asistir a misa los domingos. Porque imagínense, si usted se consagra al Ángel de la Guarda, pero falta a una misa dominical, ahora se ofende mucho más su ángel de la guarda por esta omisión que antes, porque ya hay más cercanía entre el santo ángel y su protegido. Si ahora su protegido cae muy hondo y falta una misa dominical, cae en un pecado grave, esto ahora le parece algo más serio. Fue un poco rápido, no sé si se puede volver a mostrar esa pregunta. No, pues la pregunta que una participante puso en pantalla fue un poco rápida. Sí, una es, bueno, Ana María Mann pregunta, en la carta número 3 se habla de que el ángel custodio nos ayuda a ver a Dios. ¿Esto tiene que Sí. ver con la visión beatífica? En la tierra como humanos podemos llegar a tener la visión beatífica por medio de nuestro ángel No, custodio. el ángel nos ayuda aquí en esta vida a ver mejor a Dios, a verlo en las circunstancias de la vida, a ver la mano de Dios en los detalles que Dios nos regala. Por ejemplo, usted ve la puesta del sol
que pinta el cielo con colores maravillosos. Entonces, humanamente usted diría, pues, qué fenómeno de la naturaleza tan chévere. Bueno, pero si el ángel influye en tu vida, él te recuerda, mira esa belleza, fue Dios quien hizo. Entonces, alábalo, dale las gracias por esta maravilla de esta puesta del sol. O sea, ver al Creador, ver a Dios en las cosas creadas. En ese sentido, el ángel nos ayuda a ver a Dios. Cuando tú estés en el cielo, ya no necesitas al ángel para contemplar a Dios. En el cielo, como yo tengo unas gafas puestas aquí, en el cielo se nos regala, en lugar de la gracia santificante que ahora guardamos en el corazón y tratamos de aumentarla, y la recuperamos en el sacramento de la confesión si eventualmente la perdimos. Esta gracia santificante se recupera, se cambia cuando entramos al cielo por la luz de la gloria. Allá ya no tendremos la gracia santificante, sino la luz de la gloria, que nos permite con un grado más perfecto contemplar a Dios en su propia esencia. Cada ser humano, cada ángel va a contemplar a Dios en su propia esencia. Hasta ahora lo vemos como en el espejo. Yo veo las maravillas que hace el sol, que por ejemplo permite que la semilla brote y que después de unas semanas sale una flor maravillosa que me encanta. Bueno, pues veo en eso la mano de Dios, el don de la vida que viene de un Dios creador, pero no veo a Dios, lo que yo veo es la planta. Y usando mi inteligencia, hago la conclusión, ¿quién hizo eso tan bonito? Pues es Dios. Pero llegará el día en que yo en Dios mismo contemplaré la esencia divina. Ya no por medio de criaturas, sino en sí mismo lo voy a ver. Para eso ya no necesito al ángel. Pero Él estará al lado mío, juntos estaremos contemplando a Dios, Él como ángel, yo como ser humano, y juntos estaremos alabando a Dios. Pero en esta vida me ayuda a ver la mano de Dios en las cosas creadas. Por tanto, si alguien quiere consagrarse al Santo Ángel de la Guarda, puede hacerlo de dos maneras. Puede simplemente coger un texto de un santo. San Juan Berchmans escribió una consagración al Ángel de la Guarda. San Francisco de Sales escribió otra. Y hay más textos de santos que se consagraron al Ángel de la Guarda o a San Miguel Arcángel. Y por tanto es algo muy católico consagrarse al propio Ángel de la Guarda. Pero si te consagras en la obra de los santos ángeles, con la fórmula propia de la obra de los santos ángeles, eso conlleva también un compromiso con el movimiento de la obra de los santos ángeles. Por tanto, si te consagras con ese texto, con la velita en la mano, habiendo hecho la preparación de 12 cartas de formación, si entonces te consagras al Ángel de la Guarda, te vuelves miembro de la obra de los santos ángeles. Y si te vuelves miembro de la obra de los santos ángeles, eso tiene ciertas ventajas. Entras a una comunidad donde los unos rezamos por los otros, entre los miembros visibles, pero también hay 3 fechas al año en las que en la Cofradía de los Ángeles de la Guarda se ofrecen misas por los miembros de la obra de los Santos Ángeles. Esto es, el 29 de septiembre, el 2 de octubre
Y si no estoy mal, el 2 de agosto, día de Porciúncula o de María de los Ángeles, Reina de los Ángeles. Y además, pues, si ya te consagraste al ángel de la guarda, hay un fundamento de amistad, de amor entre tú y tu ángel, que Dios puede entonces incluso llamar al santo ángel de la guarda para entrar en ti juntamente con Jesús en el momento de la Santa Comunión, de tal manera que los tres se unirán, el Señor, el Santo Ángel y tu persona. Esto supone la consagración al ángel de la guarda, para que ya haya esta afinidad entre el ángel y mi persona, y de esa manera Dios puede coronar esta unión todavía por la más grande, que es la unión sacramental con Jesús en la Eucaristía, en la que participará también el Santo Ángel. Pero esto es algo para después de la consagración al ángel de la guarda. ¿Cuáles son los beneficios y gracias de la consagración al Santo Ángel de la guarda? Pues acabamos de hablar de eso, ¿cierto? ¿Cuándo fue aprobada por la Santa Sede la consagración al Santo Ángel de la guarda en la obra de los Santos Ángeles? En el año 2000, año de la redención, que fue un año jubilar, esta consagración fue aprobada por segunda vez. Ya antes, en los años 65 más o menos, 1965, en Innsbruck, el obispo del lugar, el monseñor Reinhold, no me acuerdo, de todos modos, Rouge, se llamaba Rouge. Él había aprobado la consagración al ángel de la guarda y a todos los santos ángeles, la cofradía de los ángeles de la guarda, pero en el año 2000 estas consagraciones fueron aprobadas por la Iglesia Universal. Una de las participantes pregunta, ¿y qué pasa con el ángel de la guarda de una persona condenada? Buena pregunta. Resulta que el ángel de la guarda no será condenado por el pecado que cometió su protegido. El protegido, si él era travieso, desobediente, pues ¿qué culpa tiene el ángel? Él hizo buen trabajo. Si él se condenó, ya no es por culpa del ángel, sino por propia culpa, justamente por haber desobedecido la voz del ángel de la guarda. Por eso él fue entonces condenado. Pero ¿qué pasa entonces con el ángel de la guarda? Él no va al lugar de la condenación, al infierno, ni será castigado por la condenación de su protegido, pero no tendrá la felicidad de tener a su protegido al lado suyo en el cielo. Pero para que no quede andando como solterón toda la vida, yo escuché la opinión piadosa, pero no puedo probarlo por algún libro de dogmática, que un tal ángel de la guarda en ese caso sería, ¿cómo se dice? Indemnizado, o sea, consolado por recibir como complemento el alma de un niño que fue adoptado. Yo no sé exactamente cómo sería eso, que Dios entonces da al ángel un ser humano para acompañar. Este ser humano se condenó y para no quedar solito en el cielo para siempre, Dios puede poner el alma de un bebé adoptado en el vientre materno para acompañar a este ángel, para que
no quedes soltero, sino que también tengas a su protegido o a su niño. En ese caso, entiendo yo, este ángel tendría una segunda oportunidad para empeñarse. Pues en verdad no le toca mucho trabajo porque justamente pues sea un niño de bebé abortado, no queda mucho tiempo sobre la tierra, pero así el ángel sería consolado al menos por no haber podido llevar a la salvación eterna a su propio protegido. Muy bien, pues yo tendría muchos temas todavía para compartir, pero para algunos de ustedes ya es muy tarde, ya es muy noche. Entonces, les agradezco mucho por su atención y justamente arriba de las preguntas que teníamos hasta ahora está una oración que ahora podemos hacer. Santo ángel, tú el más fiel de todos los amigos, a ti te he dado mi mano para que me guíes. Cuando el camino desaparezca, sé tú mi brújula. Cuando las tinieblas me envuelvan, sé tú mi luz. Cuando pierde el apoyo, sé tú el brazo que me sustenta. Y cuando me desanime, sé tú el corazón fuerte en mí y di, permanece tranquilo, pues Dios está en ti. Y María, tu madre, ha extendido a tu alrededor su manto protector para que con seguridad y sin peligro, lleno de firme esperanza, alcances la meta. Así quiero continuar con toda confianza el camino contigo, Santo Ángel. Por la invocación de Nuestra Señora, de San José, de San Miguel, Gabriel y Rafael, de sus ángeles de la guarda y de todos los ángeles y santos, desciende la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. No sé si ustedes ya supieron, del 4 al 15 de noviembre, la